Bueno, hoy vamos a revisar la teoría de la causalidad. La semana entrante, el enfoque de riesgo. Pero entre los dos grandes temas vamos a ir viendo algunos modelos explicativos, unos paradigmas de la epidemiología que buscan explicar las relaciones que hay entre los factores de riesgo, las posibles causas y las enfermedades o los eventos que son resultado de la interacción de ellas. Esta primera diapositiva muestra tres grandes épocas o eras de la epidemiología para mostrar cómo ha evolucionado el concepto, los paradigmas, la forma de analizar y los sistemas de prevención. Aclarando que no es que se hayan dejado a un lado los anteriores cuando aparecen nuevos, sino que se van complementando. Así es como en la era de la estadística sanitaria antes de 1880, el paradigma que predominaba era el de los miasmas, malos aires, originados del suelo, el agua y el aire, que es un paradigma desde la época hipocrática. El análisis se hacía o se hace demostrando la agrupación de las enfermedades y las muertes en nivel de tiempo y en el nivel del espacio. Y el principal sistema de prevención bajo este paradigma es el saneamiento ambiental, con énfasis en el saneamiento básico. Posteriormente y hasta mitad del siglo XX, aparece como predominante la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Y allí el paradigma microbiológico que originó la teoría unicausal fue el predominante. Y entonces la forma de analizar las relaciones entre los factores de riesgo, en este caso microbios, y la enfermedad era a través del aislamiento y el cultivo en el laboratorio, la transmisión experimental y la reproducción de las lesiones. Fíjense que esto lo vamos a ver un poquitico más adelante, traducido en los tres postulados de Koch. El sistema de prevención fundamentalmente es la interrupción de la cadena de transmisión. Ese tema de la cadena de transmisión es un paradigma que le vamos a dedicar un tiempito específico dentro de un par de semanas. Sin embargo, en el caso específico que nos ocupa, esa interrupción de la transmisión se empezó a hacer por la vía de las vacunas que empezaron a desarrollarse, por la vía del aislamiento, que hoy en día es uno de los tres pilares que ha funcionado frente al COVID, es decir, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Y desde luego aparecieron los antibióticos que han sido y continúan siendo un armamento formidable para las enfermedades infecciosas. Pero después de la primera mitad del siglo XX, entonces nuevamente aparece un paradigma relacionado con la epidemiología de las enfermedades crónicas, y ese paradigma es el de la caja negra, que nos muestra que hay una exposición, un factor de riesgo o unos factores de riesgo, unas posibles causas relacionadas con el efecto, pero justamente hay una caja negra en medio. No se conocen o no se ven claramente los factores intermedios o la patogenia. Poco a poco se ha ido profundizando en esto. Veremos un poquitico más adelante que entonces aparecen distintas disciplinas que buscan entender qué es lo que ocurre entre la exposición y el efecto, entre la variable independiente y la variable dependiente o de desenlace o de resultado, dicen algunos. Y fíjense que el armamento analítico tiene que ver con el cálculo del riesgo relativo. Riesgo relativo entre la exposición, la causa, y el efecto.
Y ese riesgo relativo es el que ustedes han estado calculando últimamente, especialmente usando la tabla de 2×2, cuando se aplica para estudios o diseños de cohortes o experimentales. Porque cuando se estudia utilizando el diseño de casos y controles o de corte transversal, recuerden, no se puede calcular la tasa de incidencia y en consecuencia hay que utilizar una medida equivalente al riesgo relativo, pero que no lo es, y que se denomina OR, Odds Ratio, razón de disparidad o razón de momios. Y las medidas de prevención indican el control de los factores de riesgo mediante modificación del estilo de vida de las personas, el agente y o el medio ambiente. Y aquí aparecen los componentes de uno de los paradigmas fundamentales, que es la tríada epidemiológica o el triángulo ecológico: la persona, el medio ambiente y el agente. Filosóficamente, una causa es el hecho que produce otro hecho, decía Aristóteles. Es decir, el agente del cual resulta inmediatamente el efecto. Nada sale de nada, decía Descartes. Y Leibniz más recientemente, fíjense cómo vamos evolucionando. Todo lo que acontece es por alguna razón, siendo lo acontecido la consecuencia de un estado anterior al que se le denomina causa. Pero, ya con el conocimiento acumulado, el principio de causalidad según el cual todo efecto tiene una causa y las mismas causas producen los mismos efectos, ya no es totalmente cierto. Y aparece el concepto de Mill, según el cual causa es un conjunto o suma de condiciones negativas y positivas, de las cuales el fenómeno denominado efecto es de modo invariable e incondicional la consecuencia. Entonces fíjense que pasamos de la unicausalidad a la multicausalidad, cuando vemos la causa como un conjunto o suma de condiciones negativas y positivas, también pueden existir. Vean ustedes acá las principales causas de muerte en Estados Unidos en 1900 y en el 2009. Analicen y me cuentan qué les llama la atención. Creo que a 2009 incrementó la de cardiopatía y disminuyó gripa y neumonía. Exactamente. En el año 1900 predominaban las causas infecciosas o infectocontagiosas: neumonía, gripe, tuberculosis, diarrea. Y después venían las cardiopatías, las crónicas, pues, y degenerativas, y aparecían por aquí algunas de las denominadas causas sociales, como los accidentes. Pero ya un siglo después, las cardiopatías, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica, el accidente cerebrovascular pasan a comandar. Y se mete pegadito los accidentes como una enfermedad social, lo mismo que el suicidio, que aunque aquí aparece de último, no aparecía 100 años antes. Mientras que las infectocontagiosas como la gripe y la neumonía van perdiendo importancia.
¿Eso qué significa? Que en países desarrollados como en los Estados Unidos empezó a haber un control de las enfermedades transmisibles y cuando ya ocurrió ese control, entonces aparecieron y se desarrollaron las enfermedades crónicas y degenerativas que ya están también en fase de control y entonces empiezan a aparecer o a predominar las enfermedades sociales como los accidentes, la violencia, el suicidio. El problema con los países subdesarrollados como nosotros en Colombia es que esa diferenciación no está suficientemente clara, es decir, no se pasó de las infectocontagiosas a las crónicas y a las sociales, sino que se juntaron todas. Entonces, mientras que en los países desarrollados esto se denomina transición epidemiológica, es decir, se pasa de un control de ciertas enfermedades al otro, en los países subdesarrollados no se ha controlado las unas cuando ya tenemos encima las otras. Por lo tanto, es mucho más complejo el manejo de ese tipo de situaciones en los países subdesarrollados como nosotros. Entonces, causa en epidemiología es el conjunto intrincado, complejo, de múltiples influencias. Su grado de interacción varía según las condiciones y circunstancias. Se puede hablar entonces, por ejemplo, de causas necesarias y causas adicionales. Por ejemplo, tenemos la tuberculosis. Causa necesaria para la tuberculosis, el bacilo de Koch, que es un bacilo ácido alcohol resistente. Pero la presencia sola de ese bacilo no garantiza la enfermedad. Además del bacilo de la tuberculosis, se necesitan otros factores que se unan en un efecto sinérgico para producir la enfermedad. Y eso es lo que se llaman las causas adicionales. Ahora cuando veamos el paradigma, la teoría de Rodman en los círculos como causa, quedará mucho más clara esta concepción. De todas maneras, lo importante es que si uno de varias causas las examina separadamente, se puede dar cuenta que ninguna por sí misma puede producir la enfermedad. Se tienen que juntar. Entonces eso da al traste con la primera teoría, la teoría de la unicausalidad. Y definitivamente nos quedamos con la teoría multicausal. ¿Cómo se investiga la asociación causal en epidemiología? En primer lugar, calculando la fuerza de asociación. ¿Y eso cómo se hace? Como ustedes ya lo aprendieron a hacer, calculando el riesgo relativo, calculando el OR, en el caso de las variables cuando están en un nivel cualitativo, o calculando el coeficiente R de Pearson, el coeficiente de determinación, en el caso de las técnicas de correlación para variables cuantitativas, y el coeficiente B de regresión. Desde luego que para poder hacer esos cálculos, la observación debe ser comparada, es decir, enfermos comparados con sanos o expuestos comparados con no expuestos. Y, claro que sí, si es posible, aunque sabemos que en medicina y en general, en el caso de los seres humanos, es muy difícil hacer experimentos, sobre todo experimentos controlados, esa sería la tercera opción para investigar las relaciones de causalidad en epidemiología y en medicina. Miremos ahora esta gráfica y díganme qué les llama la atención.
de que las principales causas son causadas por la misma conducta del hombre. Ok. Entonces fíjense que habíamos visto en la gráfica anterior de 1900 y 2009 enfermedades. Aquí vemos es factores de riesgo, que es lo que aparece acá. Tabaco, dieta e inactividad física, consumo de alcohol. Claro, aparecen microorganismos también, agentes tóxicos, vehículos motorizados, armas de fuego, conducta sexual y consumo de drogas ilegales. Y como usted bien lo dice, la mayoría de esos factores de riesgo tienen que ver con el estilo de vida, con las decisiones que cada uno de nosotros tome. Le dedicaremos un tiempito especial a esos componentes de lo que denominan los canadienses el campo de la salud, para ver por qué razón ese sistema de salud de Canadá sigue siendo desde hace algunos años uno de los mejores del mundo. Pero muy bien, noten entonces que si nosotros dirigimos nuestra atención a unos pocos factores de riesgo, podemos seguramente evitar o solucionar las muchas enfermedades que dependen de esos pocos factores de riesgo. Entonces hay una tendencia ahora a trabajarle, a ir un poco más atrás dentro de la cadena. No esperar a que la gente se enferme, sino tratar de ver cuáles son los comportamientos, cuáles son los hábitos, cuál es el estilo de vida, cuál es el ambiente en el cual se vive y de esa manera empezar a prever, a mirar hacia adelante qué tipo de problemas van a tener estas personas y actuar a tiempo para tratar de evitar que se desencadenen los efectos, o si se desencadenan de todas maneras, que ese desencadenamiento, ese desenlace, ese resultado no sea tan doloroso ni con tanto sufrimiento. Y entonces, la caja negra esa del paradigma que les hablaba al comienzo, se tiene que ir dilucidando. Y para eso aparecen dentro del plan de estudios de medicina tiempo suficiente para algunas disciplinas, como por ejemplo la biología molecular. Biología molecular que en mi época no nos enseñaban. A nosotros a duras penas nos enseñaban biología celular, bioquímica probablemente. Patología sí y fisiología sí, desde luego clínica, pero muy poca epidemiología. Muy poca epidemiología en aquella época. Entonces estos dos extremos, fíjense, la biología molecular que actúa a nivel micro y la epidemiología que actúa a nivel macro, los dos extremos, eran muy poco estudiados antiguamente. Afortunadamente ahora ya hay un espacio más o menos importante dentro de los planes de estudios de medicina. Entonces fíjense los pasos que hemos ido dando dentro de la interpretación causal en epidemiología. La teoría de la unicausalidad, respaldada fundamentalmente por la teoría microbiológica, y posteriormente la teoría de la multicausalidad, que empieza a darnos formas de red o de estructuras causales. Ya les mostraré algunas figuras que muestran esto o lo ponen en evidencia dentro de modelos explicativos. Y aparecen aquí los 5 principales criterios para considerar como un factor causal en epidemiología y en medicina, que son el criterio de la consistencia. Ya mostraremos la parte teórica en qué consiste la definición, el criterio dosis-respuesta, el criterio tiempo-respuesta, el criterio fuerza-asociación, que como les he estado diciendo es en el caso de nosotros RR, OR, coeficiente R de Pearson, coeficiente de determinación o coeficiente beta de regresión, y desde luego la relación que tenga los hallazgos, los resultados que encontremos nosotros con el conocimiento ya existente. Miren aquí, por ejemplo,
abajo la muerte por cardiopatía isquémica. Pero cuando a nosotros nos llega una persona cuyo diagnóstico es, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio fulminante, nosotros no tenemos que ver a la persona como eso, como un infarto, sino que tenemos que irnos atrás. Tenemos que ir a ver qué pasaba. Esa persona debió estar enferma. Una cardiopatía isquémica, una arteriopatía coronaria, por ejemplo. Aparte de algunos factores de riesgo, como por ejemplo indicadores del nivel socioeconómico, de la edad, del sexo, la raza y algunos otros, como los hábitos de vida, consumo o no de tabaco, dietas, sedentarismo, junto con factores biológicos propiamente dichos como los niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar en la sangre y desde luego los niveles de tensión arterial. Si eso se junta con algunos problemas en los servicios de salud, pues entonces, claro, nos va a llegar el infarto fulminante, frente al cual muy poco ya hay que hacer. Pero acá sí podríamos haber intervenido. Fíjense aquí, por ejemplo, en el nivel socioeconómico, cómo influyen la educación, la renta, es decir, los ingresos, y esos ingresos se ven influidos a su vez por la ocupación, y la ocupación por la educación, etcétera. Se forman ahí unos círculos que se pueden eventualmente romper a través de intervenciones de salud pública y de medicina, desde luego. Acá aparece el modelo de Rodman. El modelo causal de Rodman, que fíjense, lo que nos muestra es que la causa es cada uno de estos círculos, pero cada uno de esos círculos tiene a su vez unos factores, unas partecitas, y miren ustedes, aquí son A, B, C, D, E, aquí A, B, F, G, H, aquí A, C, F, I, J, y acá A, C, D, B, y eventualmente algún otro que no conocemos. Entonces, recuerdan que habíamos hablado de la causa necesaria. Pues bien, la causa necesaria en estos ejemplos es la causa A, que aparece en los 4 círculos. Y las demás, que no necesariamente se repiten, por ejemplo, la causa B se repite en estos dos, la causa C se repite en estos dos, la causa D se repite aquí en estos dos, pero la causa E, por ejemplo, no se repite, aparecen otras causas, H, J, F, y aquí otra desconocida. Entonces, esas otras causas son las denominadas causas adicionales. Entonces, en resumen, existe una causa A que se necesita bacilo de Koch y causas adicionales como por ejemplo el hacinamiento, la baja de defensa, la malnutrición, etcétera, etcétera. Para que podamos hablar de un modelo causal. Y aquí aparecen ya los criterios de Hill completos que se derivan esencialmente de los primeros estudios que hicieron estos señores con médicos británicos fumadores y la presencia de cáncer de pulmón. Hemos visto ya algunas tablitas con esa información y aquí les voy a mostrar otra vez las mismas para que no se nos olvide. Y resulta que el señor Hill propuso que para poder hablar de causa en epidemiología teníamos que tener estos 9 criterios, pero desde luego los primeros serían los más importantes. Aquí aparece incluso la definición de cada uno. El primero para Hill es la fuerza de asociación, es decir, un RR y un OR grande. O si hablamos de variables cuantitativas, un R de Pearson que tiende a más 1, fundamentalmente, o claro, podría también tender hacia menos 1.
específicamente. La consistencia, que es que haya una asociación observada repetidamente por varias personas en sitios, circunstancias y épocas diferentes. Por ejemplo, Iván Saninovic, un neurólogo de la Universidad del Valle, encontró un paciente negro de Huapi con una incapacidad para caminar. Y cuando hizo el interrogatorio y el examen, notó que había otras personas familiares del paciente en iguales circunstancias en Huapi, un pueblo por allá en la costa pacífica colombiana. Decidió ir a visitarlos para hacer las historias y terminó publicando un par de artículos, uno con el caso, su primer caso, y otro con los 4 o 5 casos que encontró en condiciones idénticas. Y llamó esa condición neurológica una paraparesia espástica, por la condición que estaban. Recuerden, paraparesia espástica, recuerden la etimología. Pero resulta que por allá en el Japón, otro grupo de investigadores de manera completamente independiente y lógicamente en sujetos de raza amarilla, encontró la misma sintomatología. Intercambiaron información entre ellos, tomaron muestras serológicas y encontraron un HTLV, es decir, un virus primo hermano del VIH. Y se dieron cuenta que los mecanismos de transmisión eran iguales. Entonces, finalmente, esa nueva patología, ese nuevo hallazgo clínico epidemiológico se denominó paraparesia espástica del Pacífico. Ese es un ejemplo de cómo algunos datos muestran consistencia y es el segundo criterio de causalidad. Tercer criterio, la especificidad. Entonces, por ejemplo, que ese HTLV1 produce esa condición, que el VIH produce la otra condición, que el bacilo de Koch produce tal otra, que el treponema pallidum produce tal otra. Temporalidad. La causa precede al efecto. Eso es fundamental y es probablemente el único criterio que no puede faltar. Recuerden, es una combinación de criterios, pero siempre tendrá que haber este criterio de temporalidad. La causa va antes que el efecto. Otro criterio, el gradiente biológico, que puede interpretarse como que la magnitud de la enfermedad aumenta con la magnitud de la exposición a la causa, es decir, lo que veíamos hace un ratico como dosis-respuesta. Y acuérdense que el tiempo-respuesta, que también lo vimos, se relaciona directamente con esto, porque si uno está expuesto a ciertos factores de riesgo y vive más tiempo, entonces más tiempo está expuesto al factor. Y no solamente es el tamaño, la magnitud, el gradiente, sino también el tiempo que dura uno expuesto a lo posible factor o causa. Plausibilidad. La asociación tiene sentido de acuerdo con el conocimiento biológico del momento. Es decir, los hallazgos que uno encuentre los compara con la información disponible. Coherencia, ausencia de conflicto con la historia natural y biológica de la enfermedad. Ese tema, ese concepto lo vamos a ver en los próximos días, porque el concepto de historia natural y biológica o historia natural y social de la enfermedad es fundamental para entender cómo es que funciona esto de la medicina y de la salud pública. La experimentación está como octavo lugar. Puede significar que la reducción de la exposición a la causa se asocia con una disminución de la enfermedad, cuando eso es posible. Vamos a ver un par de ejemplos ahora y recuerden todos estos criterios porque algunos de los ejemplos que vamos a ver se relacionan más
con uno o con otro de los criterios que hemos mencionado. La analogía es el último, es el que menos fuerza tiene como criterio de causalidad y se refiere a que la relación causa-efecto que se pueda establecer debe relacionarse con alguna relación causa-efecto que ya sea similar. Entonces, por ejemplo, la paraparesia espástica del Pacífico se parece en el mecanismo de transmisión a la transmisión del VIH, pero además el agente, el virus HTLV1, es muy parecido al VIH1, son como primos, son de la misma familia. Entonces, aquí aparece el criterio de analogía como causalidad. Esos elementos de causalidad, aquí vemos algunos de ellos enfocados desde el punto de vista de la validez interna y externa, pero lo más importante es que todos esos criterios para valorar la causalidad se pueden hacer con los distintos tipos de diseño de investigación con los que contamos nosotros en medicina y en epidemiología. Y aquí aparecen ordenados los tipos de diseño de acuerdo al que provee más evidencia clínica y epidemiológica y al que provee menos evidencia. El ensayo clínico, que es el paradigma de la experimentación. Después, los estudios observacionales de cohortes y casos y controles. Después, el estudio transversal de corte, cross-sectional study. Después, estudios agregados, mucho más atrás, las series de casos, como el ejemplo de Saninovic, y por abajo el informe de caso. No quiere decir esto que este sea menos importante que los otros. De hecho, fíjense lo que les acabo de mostrar la historia del Saninovic. De un solo caso parte todo un proceso de investigación, una línea de investigación que hoy en día da o ha dado frutos importantes. De hecho, para incluso utilizar medicamentos o terapias que solamente se pueden desarrollar a través de ensayos clínicos. Muy bien. Vean ahora ustedes este modelo biomédico para el desarrollo de cáncer de mama. Y noten ustedes los distintos factores. Aquí está a la derecha el desenlace, el resultado, cáncer de mama. Pero hay que irse mucho más atrás porque cuando a uno le llega el cáncer de mama ha habido una cantidad de cosas previas que es importante conocer. Por ejemplo, factores sociales, estado marital o de estado civil, el nivel o estado socioeconómico que influye sobre la dieta, por ejemplo, dieta grasosa, y algunos factores reproductores o reproductivos, como por ejemplo una menarquia temprana, un embarazo a una edad mayor, un primer embarazo, o una menopausia a una edad también muy tardía, o el uso de algún tipo de anticonceptivos. Esto desde luego muy discutido, por eso la signo de interrogación. De cualquier manera, esos factores pueden influir, de acuerdo con una historia familiar y a unos factores genéticos, en los niveles de hormonas reproductivas. Y eso puede generar algún tipo de afectación al tejido mamario, que si además recibe algún tipo de radiación, entonces puede generar algún tipo de enfermedad benigna de la mama o incluso llegar a el cáncer propiamente dicho, es decir, a la enfermedad maligna. Entonces miren ustedes una manera todavía sencilla, pero un poco más compleja de lo que habíamos visto antes, en el caso, de ejemplo, del cáncer de mama. Pero uno podría ponerle más picante al asunto. Y entonces vean ustedes aquí otra vez el cáncer de mama, pero visto con un poco más de anteojos sociales. Y vean ustedes la cantidad de factores
que se le adicionan a modelo que acabamos de ver previamente. Entonces, el asunto de la causalidad en medicina y en epidemiología no es un asunto tan sencillo como a veces parece. Afortunadamente, hay nuevas herramientas de apoyo para la investigación epidemiológica, desarrollo de los sistemas de información, apoyo de datos ecológicos, el tema de los Big Data, por ejemplo, que está de moda, que está trabajándose mucho, el desarrollo de la epidemiología genética y molecular, las técnicas analíticas. Veamos en detalle, en mayor detalle estos ejemplos. Entonces, a nivel de sistemas de información, desarrollo de máquinas, de computadores, de técnicas estadísticas mucho más robustas, más potentes, existencia de grandes bases de datos poblacionales, el tema de Big Data que acabo de mencionar, el intercambio y colaboración a nivel internacional. En este momento en Cúcuta se están adelantando un par de investigaciones entre la UDES y una universidad de Australia, trabajando con Big Data de la contaminación atmosférica por los chircales, productores de ladrillos, tejas, etcétera, y la aparición de infecciones respiratorias agudas en los niños. Aparte de eso, el acceso electrónico, que prácticamente es inmediato hoy en día, depende un poco del ancho de banda y de la memoria que se tengan los equipos, pero en términos generales, el acceso a los sistemas de información ha seguido mejorando. Como también la consideración de elementos ecológicos de carácter físico-ambiental y también de carácter psicosocial. Aparte de eso, el desarrollo de la epidemiología genética, las exposiciones a ciertos factores, los efectos de esa exposición, la susceptibilidad de cada individuo, los resultados o desenlaces específicos y, claro, la plausibilidad biológica, que tiene que ver incluso con la experimentación en animales de laboratorio. Y claro, las técnicas analíticas van mejorando para abordar vías causales interactivas y complejas en distintas poblaciones. Afortunadamente eso va mejorando, pero no tan rápido como uno quisiera, ¿no? De hecho, fíjense los graves problemas que tenemos aún frente a temas como el cáncer. Otro ejemplo de modelo causal, esta vez como una cadena, una serie de eslabones, primero uno, después el otro, en este caso el ambiente físico, la situación social, el patrón de comportamiento, el vehículo o vector en algunos casos, las características de los individuos, las características de la gente, y todo eso genera una serie de cambios tisulares. Aquí, otra forma de ver el modelo multicausal, en donde ya aparece una estructura, una especie de red que muestra los distintos elementos o factores que pueden influir en el bienestar, la mortalidad y la morbilidad de los individuos y de las comunidades. Esta la traje fundamentalmente para mostrarles aquí lo de la derecha, porque esto ya los habíamos visto arriba como los criterios de Hill. Estos son los postulados de Koch. El microorganismo se encuentra siempre en los casos de enfermedad, el microorganismo no se encuentra en ninguna otra enfermedad, y el microorganismo, cuando se aísla de alguien que tiene la enfermedad y se cultiva a través de varias generaciones, produce la enfermedad. Entonces noten que esta es netamente teoría unicausal, microbiológica. Ya, aunque todavía se tiene en cuenta, por ejemplo aquí con la especificidad, fíjense que este concepto de teoría causal de Hill es mucho más completo, mucho más amplio. Bueno, veamos ahora algunos gráficos, a ver ustedes qué me dicen,
¿con qué criterio de causalidad se relacionan más? Empecemos por este. ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿qué fue lo que preguntó? Qué pena. ¿Con cuál de los criterios de causalidad, vuelvo acá un poquito, de estos, de Hill, con cuál de estos 9 se relaciona más esta información? ¿Qué dicen? Profe, es que no pude leer todos los 9 que mostró antes. Entonces, tomen nota de estos para que los tengan a la mano y ahora que yo le voy a empezar a mostrar las figuras, ustedes me van a decir con cuál o con cuáles, porque a lo mejor algunos se relacionan con más de uno de los criterios, ¿no? ¿Ya? Sí, profe, ya. Ok. Primer ejemplo. Profe, ¿podría hacer fuerza en la asociación? Fuerza en asociación. El 2. ¿Por Sí, sí, qué? señor. Porque entre más cigarrillos fuman, pues hay como mayor probabilidad pues, de morirse, por decirlo así. En cambio, las personas que nunca han fumado, pues la mortalidad es muy poca. Recuerde que la fuerza de asociación implica la medición del riesgo relativo. No la vemos acá. Pero con la descripción perfecta que usted hizo de la gráfica, me parecería que se relaciona más con el 3, ¿no le parece? Sí, profe, también. Relación dosis-respuesta. Entre más se fume, mayor es la mortalidad. Bueno, esto está publicado en la revista de la Asociación Médica Americana de 1958. Ahora miremos este.
¿Sería igual, profe? Dígame, ¿No sería igual? ¿le parece igual? ¿Sería relación temporal ahí? ¿Podría ser? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, entonces miren, le dijeron a la gente deje de fumar y investigaron qué era lo que pasaba con la mortalidad de las personas. A los 5 años de haber dejado de fumar, la tasa bajó a 1/3 del original. Aquí estaba en casi 1.3, 1.2 y bajó a 0.5. A los 15 años bajó a 0.3 más o menos. Y a los 22 años bajó a 0.1 más o menos. Es decir, se tardó unos 22 o 23 años en disminuir el riesgo al nivel general después de haber dejado de fumar, después de haber suspendido el cigarrillo. Entonces, sí es una relación inversa de la 3, de la dosis respuesta, es decir, se va disminuyendo la dosis en el sentido de que se está menos tiempo expuesto al factor de riesgo, pero tardan años en volver a la situación original, es decir, al factor de riesgo o al nivel de riesgo, perdón, de la población general. Muy bien. ¿Y aquí qué vemos? Profe, en esa también sería interrupción de la exposición. Exactamente. Ese sería otro criterio con el que se correlaciona esta gráfica. Sí, señora. Ahora miremos esta otra. ¿Qué piensan con ese? Consideración de explicaciones alternativas. ¿Por qué? Bueno, profe, no alcanzo a ver muy bien, pero dice que ocurre una enfermedad en unos meses específicos. Entonces, en Ajá. esos meses puede ocurrir en esos meses puede ser un cambio climático, alguna causa que de una asociación que haga que se prolifere la enfermedad o no sé. ¿Qué enfermedades? Revisen ahí en sus celulares. Síndrome de eosinofilia mialgia.
Profe, pues dice que es una enfermedad sistémica que es muy poco frecuente, que se caracteriza por mialgia grave y eosinofilia periférica y pues es causada por el consumo de elementos que tengan triptófano. Muy bien. Y miren cómo fue el comportamiento. Empezó a aumentar, 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 aumentar y de pronto la FDA, que es como el INVIMA de aquí, la Administración de Medicamentos y Comida en Estados Unidos, dio una orden para retirar el triptófano el 17 de noviembre del 89 y a partir de ese momento se cayeron los casos hasta prácticamente desaparecer. Entonces, si se da la orden de retirar el triptófano, de suspender, ¿cuál sería el criterio o los criterios de causalidad que aplicarían en este caso? Interrupción de la exposición. Uno, bien, ¿qué más? Y Consideración de relación explicaciones. dosis-respuesta. ¿Cómo? No alcancé a escuchar. Profe, pues yo creo que también relación dosis-respuesta, porque como va a haber menos triptófano, pues ya Sí, no va a haber esto, sí, pues el causal. sí, ¿qué más? ¿Alguien más ha empezado a hablar ahí? Consideración de explicaciones alternativas. Como por ejemplo, ¿cuáles? El triptófano. Bueno, un poco más como plausibilidad, ¿no? O relación con el conocimiento existente. Se sabía o se supo que el triptófano podría producir esa enfermedad. Sin embargo, eso se lo adicionaron, ahora estoy hablando un poco de la historia de este caso, a algunos alimentos. Y al adicionárselo a algunos alimentos se produjo ese pico y entonces dijeron, no, definitivamente suspendamos el triptófano. Y al suspenderlo cayó la curva hasta desaparecer la enfermedad. Muy bien. Y acá, ustedes hicieron cálculos con esta tabla. ¿Qué se les ocurre? Dosis respuesta. ¿Sí? ¿Una? ¿Qué más? Fuerza de asociación. Sí, claro que sí. Ustedes calcularon para esto, yo no me acuerdo si fue RR o el OR, y evidentemente hay una mayor fuerza de asociación cuando se juntan los dos factores de riesgo para producir cáncer de pulmón. Muy bien. Y acá, Los mismos dos anteriores también podrían ser ahí. ¿cuáles? La dosis respuesta y la fuerza de asociación. Dosis respuesta, completamente de acuerdo.
Debe haber fuerza de asociación, aunque no nos lo calculan aquí. Muy bien. ¿Y acá? Los mismos, profe, fuerza de asociación y relación dosis-respuesta. Ok. ¿Y acá? ¿Qué les llama la atención acá? Pues también dosis respuesta y fuerza de asociación, y de que la aspirina y el placebo son prácticamente, tienen la causa, son casi iguales los efectos. ¿Cuáles efectos? Los efectos se presentan en las personas que han tomado la aspirina y las que han tomado el placebo son parecidos. Y dosis respuesta y la fuerza de asociación que hay en los que toman. Bueno, aquí hay un elemento que ustedes ya saben interpretar, el valor P. Recuerden que el valor P debe ser menor a 0.05 para que los datos o los resultados sean estadísticamente significativos, de acuerdo con el cálculo de alguna prueba de hipótesis, como el ejemplo del chi cuadrado que hicimos en días pasados. Y noten entonces que ese valor P, en este primer caso de síntomas gastrointestinales, los datos no son estadísticamente significativos, o sea, el azar puede explicarlos. En el caso de úlceras en el tracto gastrointestinal superior, tampoco son estadísticamente significativos, el azar puede explicarlos. Pero en los problemas hemorrágicos, sí, el valor de P es menor a 0.0001. Por lo tanto, esos resultados son estadísticamente significativos. En consecuencia, uno puede concluir aquí que la aspirina genera problemas hemorrágicos muy superiores en comparación con el placebo. Y el fundamento es este dato que aparece aquí del valor de P. No se les olvide, repasen esos detallitos. Muy bien. En la interpretación causal en epidemiología ya habíamos visto cómo se averigua la observación, la descripción, la formulación de hipótesis y la prueba de hipótesis.
Pero hay un concepto muy importante que es el concepto de propagación. Ese concepto de propagación equivale al concepto de difusión de la enfermedad y ha venido cambiando desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Entonces, antiguamente el concepto de propagación era fundamentalmente transmisión, pero hoy en día equivale a probabilidad y riesgo. Es decir, hay que incluir aquí los factores de susceptibilidad del huésped y de exposición. Eso explica, por ejemplo, por qué en la actual pandemia del COVID-19, en la misma familia ha habido gente que no le ha dado ni un estornudo y ha habido gente que ha pasado por cuidado intensivo y gente que se ha muerto. ¿Por qué? Porque hay distintos factores de susceptibilidad, de vulnerabilidad y también de exposición. No es lo mismo el médico que se expone directamente con el paciente en una unidad de cuidado intensivo o en urgencias que la abuela del médico que no sale de la casa y que no está, por lo tanto, en contacto directo con los pacientes. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder entender por qué ocurre lo que ocurre. Bueno, les traía esta microfotografía electrónica para mostrarles, aquí ustedes ven en color marroncito, aquí los circulitos por el corte, como si hubieran cortado este y hubiera quedado de frente. Entonces estos son, digamos que verticales y estos son longitudinales y son virus de la gripe aviar AH5N1 que causó la pandemia del 2003, una pandemia que se originó en Hong Kong, pasó a China y por arriba, por el estrecho de Bering, pasó a Canadá y bajó hasta México. Y por alguna razón, ahí paró. Y la pandemia, que fue grave en esos países, no siguió bajando porque hubiera sido terrible para nosotros. Y se aprendió varias cosas. Primero, hay que usar tapabocas. Segundo, lavarse las manos. Y tercero, mantener un distanciamiento adecuado entre persona y persona. Pero además traje esto porque hasta en los libros de epidemiología, por ejemplo, si ustedes ven el libro de epidemiología de Gordis, aparecen teorías conspirativas igualito a como aparecieron teorías conspirativas acá. Por ejemplo, que este virus era un virus sintetizado en un laboratorio que estaban experimentando en guerra biológica y se les escapó y entonces nos afectó. Nunca ha sido probado eso, como tampoco se probó ahora, pero pues todo el mundo se siente con derecho de opinar y de hablar y entonces ese tipo de comentarios se hicieron ya. Entonces, en resumen, en epidemiología hay causa cuando el o los factores asociados aumentan la probabilidad de que aparezca una enfermedad. En forma más estadística, aumenta la frecuencia de la enfermedad, lo cual implica que si uno disminuye o desaparece el o los factores asociados, entonces disminuirá o desaparecerá la enfermedad. Y por esa razón, las asociaciones causales constituyen la base sobre la que se sustentan las acciones de control y de prevención en medicina y en epidemiología y salud pública. De tal manera que dentro de los fines de la epidemiología aparece entonces establecer la magnitud y distribución de los procesos salud-enfermedad, identificar los determinantes, los factores de riesgo proximales y distales, completar los cuadros clínicos, identificar nuevas enfermedades, valorar pruebas diagnósticas, describir la historia natural de la enfermedad
evaluar la eficacia de las intervenciones, planear los servicios de salud, ayudar en la enseñanza de la salud y la medicina y desde luego como metodología de la investigación que hemos visto a lo largo de estos ejemplos en esta primera parte del curso. El cuadrito que ustedes calcularon los OR para cada intervención, entonces este es un buen ejemplo, un ejemplo perfecto de fuerza de asociación. ¿Pero qué me dicen de este gráfico? Profe, pues de la gráfica podemos decir que los cánceres que como que menos afectan a las personas o tienen un índice de mortalidad más bajo son el hígado, el de páncreas y la leucemia. Que el cáncer de estómago ha venido reduciendo pues su índice de mortalidad, pero que el de pulmón y el de los bronquios ha aumentado, aunque ahorita pues ha habido como una disminución, pero aún así sigue siendo bastante el riesgo. Y de colon y próstata, pues está como más o menos pues no en la mitad, pero no es tanto como pulmones y es un poco más elevado que páncreas, hígado y leucemia. Muy bien. Esto es cáncer en varones. Miren en mujeres. ¿Qué opinan? Profe, pues podemos decir que el cáncer de útero ha disminuido bastante su mortalidad, el de mama se mantiene constante, el de estómago también ha disminuido bastante, el de los ovarios también se puede decir que ha estado constante y el de pulmón pues ha aumentado bastante en los últimos años. Y si lo comparamos con la tabla anterior, podemos decir que las mujeres tienen pues como un índice de mortalidad más bajo que el de los hombres. Correcto. Muy bien. Váyanse a estudiar, a profundizar en este tema de causa, teoría de la causa, y nos vemos en 8 días. Listo, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. profe. Hasta luego. Adiós.